el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Muy buen día tengan todas y todos. Estoy muy agradecido y feliz que nos acompañen otro día más a esta mesa de diálogo, su programa donde hablaremos de diversos temas, y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Pero antes de iniciar me gustaría comentarles que el Instituto Estatal de las Mujeres está llevando a cabo acciones para consolidar principalmente las estrategias que buscan la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, sus hijas, hijos y adolescentes dentro del estado de Tabasco. De esta manera, me gustaría invitarles a que se pongan cómodos para iniciar con el tema del día de hoy, que es estrategias de afrontamiento para la salud mental de las mujeres víctimas de violencia. Puede ser un tema muy largo, pero les prometo que va a ser de mucha ayuda, y también va a ser de mucho interés, conociendo que este tipo de estrategias son muy importantes, principalmente cuando vamos más al apartado psicológico. Y para ello tenemos a dos expertas en el tema que nos van a ayudar el día de hoy a comenzar con esta plática. A mi lado izquierdo nos acompaña nuestra compañera Domitila Gordillo Pérez, quien ya tiene algunas mesas de diálogo que hemos compartido, pero el día de hoy viene en calidad de panelista para hablarnos un poco más de cómo solucionar o encontrar soluciones a este tipo de problemáticas, así también como las características importantes que se deben de observar en este proceso. Y a mi lado derecho nos encontramos también con Jocelyn Valeria Hernández Pairó, quien también tenemos la fortuna de ya estar colaborando por un tiempo, y ya Jocelyn tiene una gran amistad también con un gran trabajo. Entonces, el día de hoy quiero presentarlas, quiero agradecerles por su acompañamiento y iniciar con el tema del día de hoy. No sabemos que a veces el afrontamiento cuando se trata de salud mental puede ser un poco complicado, ¿no? La importancia que debe de tener esto radica principalmente también en la manera en cómo se debe de hacer. Pues no es lo mismo hacerlo de una manera normalmente podríamos decir ordinaria, cuando no se tiene ese conocimiento, porque en lugar de beneficios puede causar también consecuencias más que negativas, dañinas para la otra persona. De esa manera me gustaría iniciar con Domitila y preguntarle cuáles son las principales causas de la violencia contra la mujer, yendo a un contexto un poco más general, ¿no? Claro. Antes que nada, pues me da gusto estar otro día aquí participando en esta importante mesa de diálogo. Gracias. Hablar del término de la violencia es un ámbito muy amplio, de lo general a lo particular. Las consecuencias, el tema de hoy es un tema, creo que como muchos otros, muy relevante. Vamos a implementar estrategias o darles herramientas a aquellas mujeres que están pasando por una situación difícil de violencia, tanto ellas, sus hijas e hijos. Entonces, dar estas estrategias son fundamentales, y a veces son recursos
que ellas mismas están en su alcance. Entonces, hablar del término de la violencia, ¿cuáles son sus principales causas? Una de ellas se cree por esta falta de desigualdad claro. de género o los estereotipos de género que está muy marcada en nuestra sociedad. Entonces, todo eso no es justificable, pero es como uno de los detonantes que llevan a que la violencia cada vez va en aumento. Claro. Entonces, eso es uno de los factores, la desigualdad, la opresión, el querer siempre esta parte de la lucha de poder, de alguna forma influye mucho en el ámbito familiar y sobre todo en esta población específica que son las mujeres. Otro de los obstáculos o de las cosas que influyen mucho en el término de la violencia es el alcoholismo y la drogadicción, ¿no? Son cosas que tampoco son justificables, pero normalmente vemos o experimentamos que hay un aumento cuando en los fines de semana hay fiestas, hay algún evento social donde consumen estos alcohol o algún tipo de droga, es cuando a veces se detona más la violencia, que ya ha estado presente, pero como que es un detonante más. No es justificable porque cada persona se tiene que ser responsable en sus conductas. Claro, es importante reconocer que hay consecuencias que a veces se pueden plantear en ciertas acciones o actitudes que podamos tener, principalmente hablando también sobre los jóvenes y adultos, más sin embargo es fundamental el conocer principalmente este tipo de consecuencias para así poder ser un poco más precavidos, ¿no? Jocelyn, entrando un poco más al tema en cuestión, quisiera preguntarte, ¿qué son las estrategias de afrontamiento? Las estrategias de afrontamiento son la manera en la que la mujer que vive violencia va a lograr salir de ahí o de esa vivencia o va a hacerle frente a la situación. Aquí hay varias cosas, ¿no? Puede ser a corto plazo, a largo plazo, los puede enfrentar de forma interna o de forma externa. Básicamente las estrategias de afrontamiento nos ayudan a hacerle frente a la situación y es positivo porque nos motiva a ya sea salir de la situación, que terminar esa relación, buscar, no sé, ayuda con otra persona, comenzar a pensar si eso es lo correcto o lo incorrecto de las cosas que estoy viviendo. Claro. Esas son básicamente las estrategias de afrontamiento. Claro, la importancia de conocer estas estrategias de afrontamiento es fundamental para saber cómo podemos llegar hacia las víctimas y cómo sería la manera correcta de abordarlas. Pero también es importante reconocer la manera correcta de cómo se deberían de llevar a cabo estas estrategias de afrontamiento. Pero también debemos de entender que los daños psicológicos, porque pues queramos o no estamos hablando de salud mental, son daños que tristemente no se pueden observar a plena vista, ¿no? En el sentido de que a veces sí se pueden manifestar cuando el daño es mucho más grande de lo que pensamos, pero otras veces existen ciertos daños psicológicos que se pueden disimular o pueden ser fácilmente confundidos con otras situaciones, ¿no? Tanto para las demás personas como para la víctima en general, ¿no? Hace poco estábamos conversando, ¿no? de eso, y a veces uno como persona puede ser confuso el entender si existe un daño psicológico en él o no, porque al final no es algo que él pueda observar, puede que lo pueda sentir, pero también eso puede ir de la mano con otras situaciones que él pueda sentir, ¿no? Entonces, Domi, me gustaría preguntarte, ¿qué daños psicológicos o de salud mental pueden causar vivir en un entorno o vivir en violencia? Esa es una pregunta bastante enfocada en este tema. Claro. Cuando una persona, en este caso la mujer, sus hijas e hijos están sufriendo o están en una relación violenta, el daño o el impacto psicológico que tiene en ella es muy relevante, es muy grave, porque no sabemos si la violencia está constante en esta situación. Entonces,
El daño, por ejemplo, aparece lo que es el estrés postraumático, Claro. una de las cosas que detonan principalmente en la salud mental de estas mujeres víctimas de violencia, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, las inseguridades, toda esta parte que conlleva a la alteración también de su realidad de las mujeres, porque como están viviendo o están inmersas en esta dinámica violenta, entonces todo el tiempo están con esa tensión. Entonces la tensión de alguna manera nace por las experiencias que ya ha tenido de violencia, ¿no? Ahí aparece lo que es el estrés postraumático. ¿A qué se refiere? Es cuando la persona ha vivido un acontecimiento donde la ha llevado, digamos, al límite de sus recursos internos. Es decir, entonces todo el tiempo cuando vive esa escena, vuelve a revivir los síntomas que en ese momento vivió la mujer, es decir, el miedo, la ansiedad, la preocupación de qué va a pasar o qué me va a pasar, o va a pasar lo mismo que en aquella ocasión o aquel evento. Entonces todo eso de alguna forma está latente en la vida de estas mujeres que continuamente están viviendo este tipo de problemática. Pero también a veces me ha tocado escuchar, bueno, es que él sí me violenta, o es que de alguna forma discutimos, pero no con frecuencia, solo cuando toma. Aquí entra la mano o juega un papel la parte de las adicciones, ¿no? O También. del abuso del alcohol, porque dice, es que él cuando está conmigo estamos bien y no me maltrata, no me insulta, no me agrede, y estamos bien, pero solo cuando él toma. Y la pregunta es, ¿y cada cuánto toma? No, pues cada fin de semana, ¿no? Entonces, quiere decir que cada 8 días se repite este ciclo de que constantemente la víctima entra en este estado de alteración psicológica y mental. De decir, otra vez empieza con esta parte de, juega un papel importante la ansiedad. Es decir, se anticipa los hechos y empieza a crear pensamientos catastróficos. Es decir, no sabemos si va a llegar y se va a poner agresivo, esta vez si no se controla. Toda esta parte, entonces, que lleva al miedo, a la preocupación, y pues también arrastra a todo lo que es el ámbito familiar. Entonces, sí afecta bastante en la salud mental de las mujeres que sufren esta parte, porque ahora sí que si estamos bien mentalmente, podemos tomar decisiones más asertivas, ahora sí que podemos confrontar la situación, pero sabemos también que no es fácil esta parte. Entonces no tenemos ese autoconocimiento de decir cómo lo voy a enfrentar, sino se vive ahora sí que constante en inmerso en esta situación, y se vuelve la persona se vuelve vulnerable, se vuelve hostil, todo el ambiente tenso. Entonces vive en esta frecuencia de estar todo el tiempo estresada. Entonces sí tiene un gran impacto en la salud mental. Claro, la importancia, digo, el impacto en la salud mental se puede observar desde el primer acto de violencia, ¿no? Claro. En el hecho de que hablemos de temas como el estrés postraumático, son muy agresivos, mas sin embargo no es algo del cual podamos decir que no pasa, ¿no? Muchas mujeres tristemente han vivido episodios de violencia que es muy complicado olvidarlos por quizás la gravedad de estos episodios, por quizás el tipo de violencia que se pudo haber suscitado, o el hecho de cómo fue y con quién fue y en dónde fue, ¿no? A veces estamos o pensamos que de la violencia, no sé, física, podríamos decir un ejemplo, no pasa más allá de los golpes, pero también podemos tristemente omitir el daño interno que esa mujer tuvo más allá de lo físico, el daño en su sistema de sentimientos, de emociones, de que si generó un trauma. De creencias también. Exactamente, y genera todo un cambio en su visión de su entorno, ¿no? Porque podía haberse sentido segura, pero después de ciertos episodios ya se da cuenta de que el entorno donde se sentía segura ya no es el mismo. Y eso también genera que esa víctima, que esa usuaria, se convierta lentamente en una mujer más limitada, ¿no? En todos los sentidos de su construcción social. Así es.
¿Qué estrategias de afrontamiento ya poseen las mujeres que viven violencia, Luciana? Esta pregunta o esa pregunta que mencionas va de la mano con lo que mencionó Domitila, porque ella mencionaba sobre las experiencias y sobre el entorno que las mujeres que viven violencia están viviendo violencia. Y habló sobre, bueno, tal vez estas mujeres vivieron violencia en su infancia, Claro. o vivieron violencia dentro de su entorno familiar, o sea, lo aprendieron. Entonces aquí podemos decir, bueno, ¿qué estrategias puede tener una persona? ¿Qué estrategias de afrontamiento puede tener una persona que ha visto violencia durante toda su vida, ¿no? Sin embargo, como seres humanos existen, no sé, sistemas, procesos cerebrales que nos ayudan a poder sobrevivir o poder adaptarnos ante la situación. Claro. Y no solamente ya nuestro cuerpo biológicamente se adapta, ¿no? Por medio de todo un proceso, sino también nuestras creencias sobre lo que nosotros creemos que es bueno, o las cosas que creemos que son malas, las que son correctas o las que son incorrectas. Conforme vamos creciendo, vamos desarrollando todo un montón de aprendizajes, un montón de cosas que nos van ayudando a sobrevivir y a ver qué es lo positivo para mí. Hoy en día, como estrategias de aprendizaje se puede utilizar, no sé, por ejemplo, la religión, unirte a un grupo que te pueda ayudar, que pueda ser tu red de apoyo, ¿no? Y eso lo hacemos a veces de forma inconsciente, porque inmediatamente le cuento a alguien y ya luego me voy acercando a otra persona y ya formo parte de un grupo, ¿no? Y lo que mencionabas tú, bueno, de las cuestiones de violencia o estar inmersos en que nos limitan esta parte emocional y personal, ¿no? Entonces, ya lo que hace en este caso el agresor es no vayas ahí, no vayas a la iglesia, o no te reúnas a ese grupo de amigas, o sea, llegar al psicólogo. Busca generar que ese círculo de apoyo se limite, o sea, se aleje de ti para que así siga siendo fácilmente manipulada, ¿no? Claro, y bueno, al inicio cuando preguntaste sobre las estrategias de afrontamiento, mencionamos que eran internas y externas. Parte de lo que nos comienza a pensar la persona que vive violencia es justamente, yo creo que esto no es bueno para mí, no es correcto, voy a seguir llegando a la iglesia, voy a seguir haciendo, porque internamente yo sigo viviendo violencia, ¿no? Claro. Yo sigo estando inmersa en esta situación de violencia, pero busco una ayuda inconscientemente y comienzo a reflexionar básicamente sobre lo que es correcto o no correcto para mí. Claro, y es complicado a veces el entender cuándo en verdad se necesita este tipo de redes de apoyo. Digo, mencionaste algo que es muy interesante y es a veces lo podemos hacer inconscientemente, no necesariamente tenemos la conciencia para entender si nos ayudan o no, pero el hecho de que, no sé, es como cuando los niños sufren violencia en casa, ¿no? Que es algo que tristemente suele pasar. Y quizás para ellos es mucho mejor mantenerse en la escuela porque están con amigos, porque los profesores los cuidan, los entienden, y a veces se puede observar este tipo de afrontamientos que existen porque ya no quieren regresar a casa, ya no quieren regresar a donde está su papá o su mamá, todo dependiendo, ¿no? Porque saben que allá no se la van a pasar bien, a diferencia de cómo se la pasan en la escuela, ¿no? Claro. Y esas pueden ser situaciones que se pueden repetir, digo, yo hablando principalmente un ejemplo muy básico como lo pueden ser niñas o niños. Digo, enfocándonos ahora a mujeres puede ser también un poco más complicado por las responsabilidades de vida que tienen, ¿no? Sí. Dependiendo del contexto social, obviamente, de cada individuo, puede que haya mujeres que tengan más o menos, pero aún así interfiere mucho el dónde están, qué tipo de pareja tienen, qué tan... podríamos decir, limitadas están en sus situaciones. Dígame. Fíjate que en ese aspecto de las mujeres, en esta cuestión inconsciente, comienzan ya a pensar sobre, bueno, ¿cómo le voy a hacer cuando yo me salga? ¿Qué es lo que va a suceder con mis hijos? Inmediatamente llega esta parte de la ansiedad, ¿no? que nos mencionaba la psicóloga Domitila, que ya las personas que viven violencia
comienzan a tener ansiedad, comienzan a tener depresión. Pero en esta ansiedad comienzan a buscar una solución, porque la ansiedad va referente a la preocupación que le está generando el futuro, ¿no? De lo que va, bueno, qué va a suceder, cómo le voy a hacer, qué es lo que va a pasar, y si él me llega a buscar, y si me llega a quitar a mis hijos, y si en algún momento yo ya no puedo mantenerlos, cómo le voy a hacer, ¿no? Pero en esta parte, solitas les van dando una respuesta a voy a poner un negocio, voy a trabajar, voy a hacer esto. Y esto sí, sin saber que es una estrategia de afrontamiento, sin saber que es algo que las va a ayudar, ya lo están pensando, ya están buscando la manera de salir de esa situación. Claro. Domitila, Sí. disculpa, quizás preguntarte cómo es la manera correcta o cómo deberíamos de intervenir. Claro, aquí todo va de la mano. Ujú. Y lo que hemos estado comentando, creo que es importante. A veces nos preocupamos como familia o red de apoyo, y ciertamente hasta como institución nos involucra toda esta parte de cómo ayudo o en qué momento puedo interferir en ayuda a esa mujer, a esa amiga, a esa persona que estoy viendo que está pasando por una situación difícil. Cabe mencionar que la violencia es un delito grave que tiene que denunciarse, más sin embargo hay aquellas que todavía no tienen ese valor o todavía les cuesta trabajo porque es muy difícil reconocer que se está viviendo violencia. Entonces, para otras personas, en este caso las redes de apoyo, pueden ver que esa persona ha cambiado su conducta, su forma de ser, pero ellas quizá no perciben que ese cambio están en ellas, porque se están adaptando a una familia o están en esa parte. Influye mucho lo que mencionábamos o lo que mencionaba Jose sobre las creencias. No es fácil de alguna forma romper esos patrones de conducta que ya se ha venido experimentando, porque quizá en la infancia vivió algún ambiente familiar violento. O también, por ejemplo, los papás de decir, no, es tu decisión, ¿no? Claro. Claro, No sí, es tu decisión. influyen muchos factores, desde cómo fuimos ahora sí que educados, la creencia que se nos inculcó, la religión, toda esta parte juegan un papel en las personas que están sufriendo por este proceso. Pero sí es importante que aprendamos a identificar, o más que nada las personas que estamos cercas o que somos de alguna forma red de apoyo, tengamos esa visión o esa empatía por querer ayudar a estas personas, porque de alguna forma, como lo menciona, las estrategias es como los recursos internos que cada ser humano posee, ¿no? Y a veces esta capacidad de resiliencia que se puede desarrollar durante la vida, porque es decir, te ha ayudado a hacer que eso seas más fuerte, que aguantes más, que de alguna forma te mantengas ahí en esa lucha. Pero también es ahí donde llega el punto donde la ansiedad, a veces yo le digo que no es tan mala, porque nos ayuda y nos permite pensar en qué voy a hacer, porque es un instinto de supervivencia. Dar solución. Exactamente. Entonces, de alguna forma puede ser como un recurso de afrontar la situación que se está viviendo, pero siempre tiene que ser de ayuda, y de ayuda interdisciplinaria, es decir, familia, institución, profesionales de la salud mental, toda esta parte que le permitan a la mujer o a la víctima de alguna forma darle a conocer o guiarla de alguna manera cuál es su proceso, cuál es su situación, y cómo de alguna forma darle un abanico de posibilidades que pueda salir ella a enfrentar esta situación por sí sola. Porque también sabemos que si una persona, una usuaria está viviendo esta situación, no la podemos obligar a decir, ¿sabes qué? Ahora sí que forzarla a darse cuenta, a tomar sus propias decisiones. Igual cuando la denuncia, se tiene que tomar ese momento, estar ahí con ellas, pero también hacerles saber que de algún momento va a llegar ahora sí que es su momento para que ella pueda acudir a la denuncia o de alguna forma salir de esa relación violenta. Me gustaría iniciar Ujú. con una plática correspondiente a también el trabajo que se hace aquí en el instituto, porque
queramos o no, las redes de apoyo que se generan son de vital importancia. Digo, hablando a partir del instituto, no como individuos, porque como individuos también es importante entender cuál es la manera correcta de apoyar o de llegar a aquellas mujeres que sufren violencia y cómo debemos de arribar, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que si yo veo que una vecina, si yo veo que una amiga, si yo veo que un familiar sufre algún tipo de violencia, dado más físico, al psicológico, actualmente pues nos estamos enfocando a lo psicológico o a la salud mental como tal, pues también hay que conocer, pero en el instituto también tenemos este apoyo que se les puede generar y lo quiero abordar, no sé si ahorita o en un ratito más, porque tenemos todavía mucho tiempo, a partir de que ustedes se encargan también parte de eso, ¿no? La manera en cómo se debe de abordar a las víctimas o a las usuarias, como es la manera correcta de mencionarlo, ¿no? En su momento, para apoyarlas en este tipo de situaciones, porque no me van a dejar mentir, y aquí teniéndolas las dos como expertas, ¿no? A veces, como parte del instituto, les ha tocado observar cada experiencia o no quiero decir tipo de mujer, pero sí casos subjetivos diferentes que pueden ser hasta cierto punto, algunos pueden ser de manera un poco más sencilla, pero otros que pueden ser un poco más complicadas por el contexto que vive cada mujer, ¿no? Porque a veces pueden ser sufrir violencia psicológica, pero una violencia psicológica que se puede aportar, apoyar con quizás decirle, hablar con el señor, llevarlo a ciertas clases de construcción sobre el machismo. Psicoeducarlos, ¿no? Exactamente. Y a la mujer también buscarle ese empoderamiento, pero también puede haber otros casos en donde la agresión sea mucho mayor y sí se necesite un poco más de apoyo por parte de ustedes como parte de este instituto. Me gustaría continuar. ¿Iba a decir algo? Sí, yo quería mencionar algo. Dígame. En este caso es el proceso de darse cuenta. Claro. Cuando llegan usuarias al instituto y llegan sin saber nada, sin saber nada legal, sin saber nada psicológico, sin saber o estar seguras de que lo que está pasando en sus vidas es correcto o es incorrecto, porque bien decía la psicóloga, hay una cuestión que es de experiencias y posiblemente esa mujer que llega haya vivido con violencia durante toda su vida. Y lo haya normalizado. Y lo haya normalizado y haya justificado que su pareja le pegue, ¿no? Y luego, esa es una parte. Y luego en su familia, posiblemente le diga a su mamá, no, es que tú tienes que aguantarlo, tú lo escogiste, tú decidiste casarte con él. Porque se normaliza toda esa cultura de la violencia, claro, ¿no? Claro, porque a la mamá el papá le pegaba y entonces a ella pues se tiene... No, es que así tiene que ser, así son las relaciones. Nace esta creencia de decir, si mi mamá aguantó por nosotras o por mis hermanos, yo porque no tengo que aguantar por mis hijos. Claro, y luego se genera un sentimiento de culpa cuando ya no quieren seguir viviendo en esa situación, generan sentimiento de culpa de que bueno, pero mi mamá sí, porque yo no. Y es ahí donde entra, me siento débil, me siento insuficiente, o sea, quiere decir que mi mamá es más fuerte que yo, o sea, también esta parte de la imagen, ¿no? Mantener esa imagen familiar de decir, ¿por qué si mi mamá aguantó más y yo por qué no? Entonces yo tengo que luchar por mi familia, esa creencia. Claro. Es la creencia, perdón. Te continúa. Es que la producción me está diciendo que vamos a hacer un corte, pero no sé si quieras continuar o... Termina, repito, te espero. Bueno, básicamente es con todas estas creencias, con todas esas ideas que llega la mujer, nosotros lo recibimos y lo ayudamos a que se dé cuenta que no es correcto, que no está bien y que no es justificable el hecho de que vivas en esa situación de violencia. Y me parece perfecto. Y en un momento más lo vamos a abordar y vamos a hablar un poco más de eso. Pero en este momento vamos a ir a un pequeño corte promocional. Vamos a ver algunos videos correspondientes al Instituto Estatal de las Mujeres. Y en un ratito más continuamos con esta su mesa de diálogo. No se vayan.
Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Seguras, donde hablaremos del siguiente tema. Hostigamiento virtual. Es el acoso o intimidación que se da por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, teléfonos móviles, plataformas de mensajería y videojuegos. Esta situación es un comportamiento que busca repetirse para que de esta manera la víctima pueda sentirse atemorizada, enfadada o humillada. El tener ciertas diferencias, como lo son las creencias religiosas, cultura, orientación sexual, origen o aspecto físico, hace que incrementen las posibilidades de sufrir hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual puede traer consecuencias emocionales, sociales y cognitivas, como la baja autoestima, insomnio, dificultades académicas, incontinencia, dolor abdominal, problemas de comportamiento o ansiedad. Cuando existen casos graves, la conducta de algunos jóvenes puede ser delictiva. En casos extremos, pueden llegar a caer en depresión aguda hasta provocarles el suicidio. Si te interesa saber más de este y otros temas, no te olvides de continuar con nosotros en un capítulo más de Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Y estamos de vuelta con más de Mesa de Diálogo. Gracias por seguir con nosotros. Fue un corte muy pequeño. Y regresamos al tema del día de hoy. Si apenas se está conectando, le comento que estamos hablando sobre las estrategias de afrontamiento para la salud mental en mujeres, de las mujeres víctimas de violencia. Y para ello seguimos con nuestras dos invitadas especiales y expertas en el tema, Domitila Gordillo Pérez y Jocelyn Valeria Hernández Pairó, quienes nos están acompañando para hablar un poco más de este tema. Ya hablamos sobre qué es el afrontamiento, también cuáles son aquellas estrategias que podrían apoyarnos, también que los daños psicológicos y sobre salud mental que se pueden obtener o que pueden obtener las víctimas de violencia, principalmente hablando de mujeres en estos casos en donde pues pueden vivir en una situación que no favorece ni física ni psicológicamente, y cómo esto puede acarrear daños muchos más grandes de lo que podemos imaginar, y también lo complicado que es a veces darse cuenta, ¿no? Y para ello quiero continuar con Domitila, que ya me estuvo regañando detrás de cámaras que le estoy cortando la inspiración, y continuar con la pregunta, ¿no? De cuál es la manera correcta en cómo se debe de intervenir, ¿no? Claro, ahora sí que continuando con el tema, y hablábamos detrás de cámara en esta parte, es un tema muy interesante, y sobre todo aquí implementar o romper estas creencias que a veces surgen con todo este tema de las usuarias, de alguna forma han vivido violencia. Claro. Esta parte de las creencias de no me debo involucrar en algo privado o algo que no me corresponde. Es una creencia que a veces nace tanto como amiga o como familiar o como otras personas externas que de alguna forma tienen un afecto hacia esa usuaria. Okay. Es decir, se cree la creencia de no me involucro porque los problemas de pareja son de pareja y lo que pasa en casa es de casa. Entonces, es ahí donde tenemos que romper esta creencia y tenemos que ser empáticas y prudentes también. En qué momento sí poder apoyar en esa parte y en qué momento no. Pero sí es muy importante que brindemos esta ayuda como red de apoyo o personas cercanas a las usuarias, porque no sabemos el daño. Normalmente la violencia siempre va en aumento.
Claro. Sí, entonces quizás la amiga te comentó de que tuvo una discusión con su pareja, pero fue algo verbal. Entonces, esta creencia también de que la violencia va a disminuir, no es verdad. La violencia siempre va en aumento y a veces siempre es con frecuencia, y después empiezan con lo verbal, con las palabras, y después detonan en algo físico. Pero esta parte de no debo involucrarme también influye en de que quizá mi aportación o mi apoyo puede ser que le esté salvando la vida a esa usuaria, a esa víctima, porque se encuentra en un ambiente hostil donde todo es tensión. Entonces mi ayuda puede ser de ayudarla desde un feminicidio, que tristemente a veces por no querer involucrarme o por no querer meterme en problemas, como se dice, me hago omiso y que ellos resuelvan. Pero a veces escuchamos, no, pues ya pasó esto y ya ocurrió un feminicidio, y pues ahí entra a veces esa culpa de pude haber hecho más y no lo hice. Entonces rompamos este mito. Claro. Tenemos que saber en qué momento apoyar desde nuestro alcance, desde nuestros recursos internos, es decir, la empatía, la sororidad, esta parte de también muchas de estas personas que están viviendo en este ambiente pueden caer en esta parte de pensamientos suicidas, ¿no? O alteraciones del sueño, mala alimentación. Y todo esto es un factor que de alguna forma afecta a la vida de la usuaria o víctima. Por eso es importante que sabemos en qué momento intervenir. Hay otra creencia sobre la violencia, ¿no? Que va a disminuir, o minimizamos la violencia. Es decir, a veces en una plática sale de que, bueno, es que él ya me prohíbe salir con ustedes, o me prohíbe vestirme de esta forma. O a ver si me dan permiso. Exactamente, son cosas que a veces minimizamos y decimos, bueno, no exageres, no es para tanto, quizá lo hace para protegerte o de alguna forma está cuidándote o quiere llevar las cosas en paz. Entonces esta parte de la complacencia o me adapto a ti, pero ese adaptarme a ti se vuelve una manipulación. Claro. Entonces es importante que esas creencias vayan rompiéndose. Por ejemplo, también se cree o tiene ese mito de que, bueno, es que no exageres o no es para tanto, en la parte de que, bueno, es que solo te insultó o solo fueron palabras, compréndelo, ha de estar estresado. La minimización, ¿no? Sí, Y exacto. la creación de excusas para intentar que el problema no se vea tan grande como lo que en verdad es, ¿no? Exacto, y aquí entra este papel de lo que estamos hablando, la salud mental. A veces es más la salud mental que lo físico, o sea, el daño emocional que una usuaria debe de estar viviendo afecta más en su entorno porque influye en sus decisiones, influye en toda esta parte de la convivencia social. Claro. Entonces, son creencias que se deben de ir, ahora Ir sí, rompiendo. Me recordó un poco, y perdón Sí. la intromisión, pero me recordó un poco al gaslighting, que tiene que ver un poco también con eso, ¿no? El hecho de que, digo, el gaslighting es Eso es lo un que tipo iba a de... mencionar. Entonces continúe. No la No, molesto hay que- más. hay que- primero que queremos dice- escuchar el No, punto pero de va a vista. repetirse. No, primero, Ok. ¿qué piensas? Es que va de la mano, ¿no? El hecho de que a veces una mujer esté viviendo algún tipo de violencia y otra persona, un agresor, esté intentando generar que este accionar que ella siente sea minimizado, viene de la parte del gaslighting, ¿no? El gaslighting es este ejemplo que se le da, este nombre se le da por una película de 1900 y tanto, este nombre, este tipo de violencia. En la película, una mujer vive en una mansión, una casa muy grande. Se llama la... Sí, y en esta casa, es una reseña, ¿no? Y en esta casa suceden eventos un poco raros para ella, de que a veces está la luz apagada y la encuentra encendida, ¿no? Hay un mueble aquí y ya después ya no está. Entonces, psicológicamente ella está sufriendo porque empieza a caer en la locura de que si estoy viendo que está la luz apagada y después regreso y está encendida, y le digo a mi esposo, oye, la luz se encendió sola, y le dice, y el esposo siempre dice, no, tú estás loca, o sea, ¿cómo va a pasar eso? Entonces, ella tristemente empieza a sufrir este daño psicológico y emocional en su salud mental, porque dice, es que no estoy loca, yo lo estoy viendo.
digo, al final la película recae en que la persona o el esposo que está con ella es el que está manipulando la situación para que ella caiga lentamente en la locura, ¿no? Entonces, de ahí se saca el nombre de gaslighting, pero Sí, al en final resumen, es eso, el hecho de que otras personas minimicen o manipulen la situación para que tú quedes como una... Como loca. no como loca, pero sí como mentirosa, o hasta cierto punto la credibilidad de lo que tú piensas o dices se vea disminuida, ¿no? En dado Sí. caso de que, un ejemplo que podríamos poner con un tipo de violencia, si yo me acerco, bueno, si una mujer se acerca, ¿no?, con su familia y le dice, fíjate que sufrí violencia por parte de, no sé, de un tío, y el tío llega, no, ¿cómo crees? Si somos familia. Eso ya empieza a ser un poco más de gaslighting, porque él está manipulando la situación para que no le crean a ella. Y entonces ella queda mal en su entorno, pero también queda mal psicológicamente porque pierde la credibilidad junto con las demás personas. Pero bueno, Sí. continúe. Claro, esta parte de lo de gaslighting creo que es una de las crueles violencias psicológicas que muchas personas podemos vivir, porque todos no estamos exentas a vivir esta situación, más sin embargo se detona o se visibiliza o de alguna forma se vive más en las familias o en las relaciones de pareja. Claro. Esta parte es lo más, para mí es lo más cruel, una de las violencias más psicológicas que se puede vivir, que jueguen con tu realidad. Claro. En resumen, esta parte es jugar con tu realidad, hacerte creer y saber que lo que estás viviendo está fuera de tu entorno o que son inventos tuyos o que son esta parte de tus ideas y de cuestiones. Entonces entra en esta confusión de la realidad y empiezas a sentirte muy vulnerable en toda esta parte. Claro, fíjense que a mí me ha tocado trabajar con mujeres que me dicen que jamás podrán vencer a esta persona. Estamos en sesión y platicamos trabajamos autoestima y toda esta cuestión, y están muy cerradas en la confianza hacia sí mismas. Y entonces la violencia que vivieron fue tan fuerte con este gaslighting, fue tan fuerte que nunca vas a lograr nada, yo soy una persona invencible, tú no vas a poder contra mí, yo tengo muchos contactos, yo soy una persona poderosa, en el día que tú te quieras salir, ya no vas a poder porque nadie te va a ayudar. Claro. Entonces todo esto, todas estas ideas, todos estos pensamientos están dentro como, ¿cómo decirlo? Los toman como pensamientos de ella. Realmente la persona no sabemos si no vamos a poder poner, tal vez posiblemente no sea una persona poderosa, tal vez sea una persona que nada más dice las cosas porque quiere meter miedo, pero es tan fuerte ya el trabajo psicológico que tuvo esta persona durante quién sabe cuántos años, que ya las palabras que dice él, la pareja, son muy ciertas. Y entonces ella en consulta menciona, yo jamás le voy a poder ganar, ¿no? Yo jamás voy a poder lograrlo, jamás podré ser feliz, pero todas estas creencias son porque ya fueron introducidas dentro de su mente. Sí, y aquí ahora sí agregándole un poco más esta parte de que a veces esto del gaslighting y seguir como que dudando de la realidad de la persona que está viendo, entra en la donde minimiza esta parte y esta dice, bueno, es que no creo que él sea así. O sea, ella está viviendo esta situación, ella sabe lo que está viviendo, pero a veces la figura del agresor en lo externo es totalmente diferente. Claro. No es una figura respetuosa, es una figura educada. Entonces, si yo le comento a mi amiga que estoy pasando por esta situación, reafirma más dudar de mi realidad. Es decir, el testimonio de lo que yo estoy viviendo, aún así es minimizado o no es relevante. Pero es que no creo que sea así. Yo lo conozco, él es educado, entonces dice, ¿para dónde, no? El apoyo o esta realidad. Y es ahí donde ellas pueden crear esa idea. ¿Realmente soy yo la exagerada? ¿Realmente soy yo la que estoy haciendo todo esto más grande? Entonces es ahí donde también
tenemos que ser prudentes y creerle siempre. Si una persona nos comenta que está viviendo alguna situación, siempre darle esta credibilidad. Claro. Creo que sería muy bueno ayudar en el proceso de darse cuenta de que esas cosas, estas creencias, ¿no?, que mencionabas, no son correctas y que realmente las vemos normales porque es así como hemos aprendido. Pero el hecho de que sea normal o que se haya normalizado no quiere decir que sea correcto. Hace mucho tiempo yo aprendí que hablábamos en un tema sobre la normalización. Y entonces el maestro en esta cuestión nos explicaba que la normalización cae en lo que la mayoría de las personas dicen. Aprueban. ¿No? Aprueban. Por ejemplo, ¿qué pasó con la Santa Inquisición? ¿No? ¿Qué era? Pues no, pues maten a las mujeres, ¿no? Era algo así como de estar en contra de las brujas, porque las mujeres eran como que malas, sí, todas influenciadas, eran influenciadas, tenían todo eso, entonces las mataban. Pero ¿qué sucedía? La mayoría de las personas, hasta otras mujeres, estaban de acuerdo con eso. Claro. ¿Por qué? Porque había una masa que decía que sí, aprobaba que eso era correcto. Y la realidad es que el hecho de que se haya normalizado no quiere decir que sea cierto o que sea verdadero o que tenga que suceder de ese modo. Ah, ok. Ya, claro, no. Ya terminé. Es cuanto. No, y es entendible, digo, a veces el hecho de esas situaciones que tienen un fuerte vínculo en su accionar con la manipulación pueden generar mucho daño en la salud mental de las víctimas. Entonces, sí me gustaría hacer esta pregunta, que es ¿por qué la salud mental es importante en las mujeres víctimas de violencia? Fíjate que en los tipos de violencia hay uno que es violencia psicológica y es precisamente lo que estamos platicando ahorita. Dentro de nuestro cerebro existen pues muchas ideas, muchas creencias, todo nuestro sistema que recuerda todas las cosas que hemos vivido, y si se ven afectados, como lo que estamos platicando ahorita, pues es muy dañino para la persona. Realmente la violencia psicológica es más impactante, o se dice que es más impactante que la violencia física, ¿no? Cuando nos golpeamos, ¿qué sucede? Pues nos duele, nos sentimos mal del músculo, de la piel, del lugar donde la herida, pero lentamente... Y nos sale un moretón. Nos sale un moretón y ya después el moretón va desapareciendo. Claro. Por ejemplo, nos lastimamos, nos cortamos. ¿Y qué sucede? Sale una costrita y se sana y se cura. Listo. Pero dentro de nosotros, cuando nuestras lastimadas están dentro de nuestra mente, estas creencias están metidas como ya una creencia de verdadera, ¿no? Muy arraigada. Muy arraigada. Por ejemplo, hace poquito yo escuchaba a una mujer que me decía, es que soy tonta, y es que yo soy tonta, y me pasaron estas cosas porque soy tonta, soy incrédula, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estas creencias de sí misma? ¿De dónde vienen? De un daño emocional, y que tal vez no lo sabemos todavía, pero tal vez estas palabras son imitadas de la persona que le causó este Claro, daño. de alguien que quizás para ella fue muy importante, pero al ser muy importante también tuvo esa facilidad de causarle mucho daño, ¿no? Mucho daño, así es. Por ejemplo, yo aquí les traigo sobre lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y dice que destaca que el aspecto más dañino del maltrato no es la violencia en sí misma, sino la tortura mental y el vivir con miedo y terror. Es decir, cuando vivimos violencia y le tenemos muchísimo miedo a la persona que nos daña, ¿no? Claro. Y no solamente, bueno, hablando de maltrato físico, sino también del maltrato psicológico, el daño psicológico que puede tener, porque ya me baja mi autoestima. De hecho, muchas veces, o yo me he percatado, que las
las parejas, comienzan a ser agresores porque fueron infiel, o sea, porque ya tienen otra pareja y ya comienzan a decirle cosas con respecto a su aspecto físico, con respecto a cómo hablan, cómo se expresan, comienzan a hacer ya de menos o minimizarlas, Claro. a su persona. Entonces ahí comienza a haber una baja autoestima. Y ya después de que tú te crees todas estas palabras, te crees todo esto de que sí, mi aspecto físico no soy tan bonita, o sí, me hace falta esto, o de seguro no hablo bien, o sí, me equivoco mucho al hablar. Entonces, todas estas cuestiones que ya nos creímos, ¿cómo yo luego lo recupero? Claro. ¿no? Y es un proceso muy largo al final. Claro, es un proceso muy largo y que no se cura como el moretón, que lo dejas pasar una semana y ya desaparece, ya no lo tengo. No, ahí está años, meses, días y noches. Pero ahí está presente todo el tiempo. Y sí, noches, porque luego nos provocan insomnio, Sí. o estamos pensando en cómo le voy a hacer, ¿no? O sea, Claro. la forma. Ya estamos a punto de concluir con la mesa de diálogo del día de hoy, pero sí me gustaría preguntarles cómo podemos comenzar a formar estrategias de afrontamiento para la salud mental. No sé quién me podría apoyar con esa respuesta. Claro, ya hablamos, ¿no?, de las causas, Sí, de sí, hablamos todas de las las consecuencias, pero también aquí es muy importante darles estas estrategias, ¿no?, más concisas. Por ejemplo, informarnos es una de las cosas muy importantes que todas y todos debemos de tener, la información, porque rompiendo ahora sí que las creencias y las ideologías que nos han heredado o hemos venido arrastrando, Claro. sino informarnos realmente el impacto de toda esta parte de que la violencia tiene, no solo en las familias y en las mujeres, sino también en el ámbito social, ¿no? Porque quieras o no, no es un problema ajeno a todo esto, sino nos involucra a todos, porque todos de alguna forma somos ese núcleo, esa sociedad que si bien nos va a cada uno mejor, nos puede ir ahora sí que como núcleo una convivencia más sana. Claro. Y para eso es importante, por ejemplo, la ayuda psicológica, buscar siempre la ayuda, es una de los procesos más importantes y de las estrategias que debemos que tener, y como instituto también ofrecemos este servicio totalmente gratuito. Si estás pasando por una situación que consideres que no es tan grave, no dudes en buscar esta información y saber esta orientación para darse cuenta, ¿no?, de cómo y en qué situación me estoy encontrando, y buscar esta ayuda y este apoyo como institución y también como familia. Otra de las cosas también que podemos utilizar como estrategias es ante una situación donde no sabemos qué hacer, yo siempre recomiendo el respirar. La respiración de la atención plena es una estrategia y una herramienta que tenemos al alcance en cualquier hora del día y en todo el tiempo, pero a veces con esta confusión, con estas alteraciones del sueño y pensamiento, a veces no nos da esa apertura de pensar en cosas que sí tenemos y que podemos utilizar ante esta situación. Entonces, una de ellas es la ayuda profesional de la salud mental, las respiraciones, por ejemplo, no confrontar al agresor también es una forma de estrategia, porque a veces queremos en esta de que me voy a defender, voy a exigir toda esta parte, y pues puedo caer en un daño, tanto Claro. psicológico como físico. Entonces, saber en qué momento ser prudentes y actuar de una manera más asertiva es una de las otras estrategias que pueden utilizar aquellas mujeres que están viviendo esta situación. Excelente. Jocelyn, ¿algo más que quisieras agregar? Bueno, en las estrategias creo que va más que nada en la responsabilidad de la persona que está viviendo violencia. Hablamos de un inicio que son internas y externas, ¿no? Primero se comienza con todo el proceso psicológico, todo este proceso mental de que no es bueno, que sí es bueno, romper estas creencias culturales o de familia
en las que normalizamos la violencia, y entonces aquí lo importante sería reconocer que no es así como me lo pintaron, que no es como me han venido enseñando, y que a tomar acción. Como por ejemplo, no sé, acercarme a personas que sepan que me pueden ayudar, acercarme a instituciones donde yo sé que puedo recibir una atención, ¿no? Hace un momento platicaba de que llegan al instituto pero no saben qué va a suceder, no saben cuál es el proceso. Claro. Entonces llegan y nosotros tenemos que ofrecerles ese conocimiento, brindarles esa mano y esa ayuda. Pero su estrategia, ¿qué fue? Buscar la ayuda. Claro que sí. Jocelyn Domitila, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que se la hayan pasado muy bien. Y de igual manera, muchas gracias por toda aquella información que nos han brindado, que ha sido de gran ayuda. Quizás para concluir, mencionar que las estrategias de afrontamiento para la salud mental hacia las mujeres víctimas de violencia son de vital importancia. El reconocimiento de este tipo de violencia puede ser muy complicado, pero de igual manera está en cada una de estas víctimas el iniciar con ese cambio, ¿no? Porque a veces, a diferencia de, no sé, de un daño físico, en donde a veces nos pueden ayudar a limpiar la herida, a curarla, los daños psicológicos dependen en su mayoría de uno mismo, ¿no? Y hasta que una no quiera cambiar o una no quiera mejorar, va a seguir en ese momento, entonces, en ese contexto. Entonces, lo que intento decir es que la información, como siempre lo hemos mencionado, es la base de todo proceso para un mejor cambio y una mejor evolución. Si tu mujer sufres algún tipo de violencia, hay que meditar, y en dado caso de que necesitas ayuda, no dudes en pedirla, no dudes en acercarte, ya sea con tus personas de confianza, con tus familiares, con tus amigas, o igual en el Instituto Estatal de las Mujeres estamos para ayudarte. De igual manera, si nosotros como ciudadanas y ciudadanos vemos que alguien sufre algún tipo de violencia, pues también tener esa facilidad para poder acercarnos a ella y no quizás obligarla, pero sí mencionarle qué podemos hacer para buscar una solución. Exactamente, y que haya un instituto que también las apoya. De esta manera, hemos concluido con la mesa del diálogo del día de hoy, no sin antes agradecer a todas las personas que nos han acompañado, así como también a nuestras invitadas especiales el día de hoy y a las personas atrás de cámaras que hacen posible que este programa llegue hasta sus computadoras, tablets, celulares, donde quiera que nos estén mirando. Agradezco de igual manera por el tema del día de hoy, mencionarles que si tu mujer sufres algún tipo de violencia, no dudes en comunicarte a la línea Mujeres Seguras. La línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, con especialistas capacitadas en trabajo social, psicología y jurídico al 9933 1668 13. 9933 1668 13 es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres, así como también recordarles que el Instituto Estatal de las Mujeres tiene sus puertas abiertas para atención en la calle Abelardo Reyes número 201-B en el fraccionamiento Arboledas de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Sin nada más que agregar, les deseo que pasen un excelente día, una excelente semana, una excelente tarde, donde quiera que se encuentren, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y adiós. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.